Shalom, shalom, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a una clase de la Fundación Orahaim. Hoy estamos comenzando el principio número cuarto de los principios de fe del monoteísmo de Maimónides. Recordamos que estamos, para la gente que nos está viendo en YouTube y que va a ver esta charla desfasada, les recordamos que esta charla forma parte de una serie de clases que se están dando en la Fundación para explicar el fundamento de fe del el judaísmo de una persona monoteísta, no solamente del judío, sino también de aquella persona que toma la decisión de acercarse a las enseñanzas toránicas desde la perspectiva del pueblo de Israel y comprender la existencia del Creador desde la Torá. Hoy nos encontramos en el principio número 4 de los 13 principios de fe. Vamos a comenzar a estudiar este principio. Ya hemos visto el principio número 1 que habla sobre la existencia de Dios. Ya vimos el principio número 2 que habla de su unicidad. Ya vimos el principio número 3 que habla de su incorporeidad, de su inmaterialidad. Y hoy vamos a ver el principio número 4 que va a hacer referencia a la eternidad de Dios. Y el principio dice de la siguiente manera: yo tengo la convicción certera de que Dios, bendito sea su nombre, es el primero y el último. Yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, es el primero y el último. Este concepto, o este principio, mejor dicho, va a hacer referencia a la eternidad de Dios, a la eternidad de Dios. Valga mencionar que esta clase la dimos la clase pasada, pero por omisiones técnicas de mi parte no la grabamos, hoy la estamos grabando, así que vamos a reforzar. De todas formas la vamos a dar desde abajo hasta arriba para que podamos completarla y que quede más claro. Nos va a ayudar siempre darla de nuevo, nos ayuda a tener el tema más claro y poder comprender cosas que no habíamos observado anteriormente y que ahora nos van a permitir el poder verlas de una segunda vez, entenderlas mejor. Para esto, bueno, vamos a abrir nuestro libro del Perel Gelel, el libro de los comentarios de el rabino Isaac Ben Uzi, con respecto a los 13 principios de fe, y nos vamos a ir al principio número 4, que habla justamente sobre la eternidad de Dios. Hemos hablado anteriormente de que Dios no tiene cuerpo. Ya hemos hablado primero que Dios existe. Hemos hablado de esta unicidad que no corresponde a una o de un conjunto, sino a una unicidad que está conectada, interconectada a todo ser viviente y que no existe otra unicidad semejante a la de él. Y en la clase pasada o en clases pasadas hablamos sobre su incorporeidad. Es decir, que Dios no puede tener cuerpo, no puede tener forma, no puede, nada de lo que le acontece a la materia puede afectarle a él. Ya desde aquí nos deberíamos nosotros de dar una idea de qué es este Dios cuando hablamos de que es eterno. Sin embargo, la palabra eternidad tiene una consideración equivocada o regularmente se tiene comprendida de una manera equivocada y de esta forma no se alcanza a comprender de manera apropiada lo que es realmente la esencia de Dios. Por lo tanto, vamos a tener que explicarla y resignificarla para que comprendamos realmente cuando la Torah dice que Dios es eterno, ¿a qué hace referencia? La eternidad de Dios es saber que este ser único, dice el libro del Perel Gelel, al que nos referimos, es absolutamente eterno. Y cuando hablamos de eternidad, no solo nos referimos a alguien inmortal, es decir, que vivirá para siempre, sino que al referirnos a Kadosh Baruj Hu como el eterno, aludimos a que existe desde siempre, o sea, eterno tanto hacia futuro como hacia el pasado. En otras palabras, que Dios existe, existirá y existió siempre. Fíjense aquí lo que nos está diciendo el comentario de El Pérez Gelel, que cuando nosotros hacemos referencia a Dios, a este sistema que hemos venido estudiando llamado Dios, por decir de alguna manera sistema, a este orden, a esta fuerza, a esta causa de todas las causas, a este ser creador y conductor del mundo, a esta existencia que permite las existencias, no solamente es de que vivirá para siempre o existirá eternamente, sino que no tiene un principio y tampoco tiene un fin. ¿Esto qué quiere decir? Que regularmente nosotros cuando estudiamos, es que esto es eterno,
siempre pensamos, bueno, inició en algún punto, pero no tendrá final, ¿no? Regularmente siempre pensamos así. Inició en algún punto, pero no tiene fin, es infinito. Hay un punto de partida, pero este continúa y no tiene fin. Y eso, en términos de Hashem, cuando nos referimos a Dios, es un error. Es decir, que esto que es eterno no solamente no tiene fin, sino que tampoco tiene un principio. ¿Por qué? ¿Qué implicaría que Dios tuviera un punto de partida, que Dios tuviera un inicio, que fuera algo creado, que fuera algo creado? Por lo tanto, ya no podría ser creador, sino sería creación. Y esta creación dependería de su creador, dependería de algo externo a él que le dio un origen para a partir de ese momento comenzar y existir eternamente. Cuando nos referimos a Kadosh Baruj Hu, cuando yo digo a Kadosh Baruj Hu, es una palabra en hebreo que hace referencia al santo bendito sea, así se quiere decir en español, a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Lo mismo se puede referir uno al creador o el eterno o Dios o Hashem. Todos son nombres apropiados para poderse recibir, para poderse referir a esta existencia primaria. Nos tenemos que entonces entender que no es algo que inició en algún punto y existirá eternamente. No es algo que empezó en algún punto y existirá eternamente. Para este comentario, el libro nos sugiere ir al libro de Rambam llamado La Guía de los Perplejos, en su capítulo 57 y 58. Para eso voy a abrir el libro entonces, en el capítulo 57 y 58. Este libro se divide en 3 partes, digámoslo así. La primera parte es a la que vamos a acudir y de ahí nos vamos a ir al capítulo 57, 57 y 58. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ok. Y dice así, en el capítulo 57. Sabido es que la existencia es un accidente que sobreviene a cuanto existe y por lo tanto constituye un elemento añadido a su esencia. Es decir, que cualquier cosa existente es un accidente, por decir de alguna manera, a lo existente. Es decir, que algo tuvo que haber sucedido ajeno a él para que existiera. Por lo tanto, se puede considerar que es algo añadido a él. Así, ha de ser evidente cuando se trata de todo aquello que debe subsistir a una causa. Pero cuando se habla de un ser que no debe a causa alguna su existencia, y Dios es el único ser de esa naturaleza, pues existe, como hemos dicho, de manera absoluta, entonces la existencia y la esencia son perfectamente idénticas. Dios no es una sustancia a la que se le junte la existencia de manera accidental como elemento sobreañadido. Es decir, que la existencia que experimenta lo material no es la misma existencia que experimenta Hashem, que en el caso de lo material es una añadidura, algo que se encuentra ajeno a él que le permite la existencia, es decir, una causa añadida así para poder existir. En el caso del creador, su existencia no es la misma a la existencia de la materia. Dios no es una sustancia, dice Maimónides, a la que se le junte la existencia de manera accidental como elemento sobreañadido. Su existencia es siempre absoluta y en él no se da nunca elemento nuevo ni accidente. Por lo tanto, Dios existe sin poseer el atributo de la existencia. Es decir, Dios existe sin tener el atributo de la existencia como nuestra existencia.
Por eso es importante comprender, y hemos venido viendo en clases anteriores, que cuando hablamos de existencia de lo físico, es la existencia que nos atribuye únicamente a nosotros. Cuando hablamos de términos de existencia, tenemos esto como un antropoformismo de lo que le acontece a la materia. Pero cuando hablamos de la existencia del Creador, no es una existencia similar a la de la materia, que se debe a una causa primera, sino que su existencia es completamente distinta, ya que es absoluta y no debe su misma existencia a una causa previa. De igual manera, Dios vive sin atributo de vida, conoce sin atributo de conocimiento, es omnipotente sin atributo de omnipotencia y sabio sin atributo de sabiduría. En él, todo se reduce a una sola y la misma entidad. Cuando hablamos, esto hay que explicarlo un poco, porque si decimos que no tiene atributo, es como agarrar y decir, entonces, ¿qué no es sabio? ¿No es omnipotente? ¿No es omnipresente? No se refiere a eso. Se refiere a que en el caso de nosotros, del mundo físico, de lo material, un atributo es algo añadido, es algo adicional, es algo que yo adquiero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tengo algo que me puedo adjuntar, tener un buen atributo, tener una buena cualidad que yo puedo desarrollar y adquirir, ¿no? Que está externa a mí y que la puedo añadir a mi ser, a mi existencia. Sin embargo, Dios no tiene este atributo como a una añadidura, sino que se encuentra todo en la misma entidad. Es decir, no hay pluralidad en Dios, como se demostrará, por otra parte, debemos tener en cuenta que la unidad y la pluralidad son accidentes que sobrevienen a un objeto según conste de uno o más elementos. Esto ya lo vimos en el principio número 2 y en el principio número 3. Esto se explica en la metafísica. El accidente de la unidad es tan inadmisible como el de la pluralidad, tratándose de un ser tal que posee la existencia absoluta, como en este caso estamos diciendo que es la de Dios, simple y verdadera, y en quien es inconcebible que haya nada compuesto. Esto es la unidad de Dios. No es un elemento sobreañadido a su esencia, sino que, vuelvo a leer, perdón. Esto es, la unidad de Dios no es un elemento sobreañadido a su esencia, sino que Él, o sea, Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito sea, es uno sin poseer el atributo de la unidad que le corresponde a lo material. Continúa el libro diciendo, tropezamos con grandísimas dificultades para encontrar en el lenguaje palabras apropiadas a la materia y apenas podemos hacer otra cosa que hablar inadecuadamente. Es decir, que por más que tratemos de acercarnos al conocimiento de esta existencia sin añadidura, se encontrará atropellada y limitada por los recursos de conocimiento que a nosotros nos encuentran disponibles, porque todo lo vemos de manera limitada en términos de materia. Cuando nos esforzamos por declarar que Dios no contiene pluralidad, solo podemos decir que Él es uno. Y eso parecería bastante escueto y bastante inalcanzable para poder comprender, porque decimos solo Dios es uno, si yo pongo un dedo también es uno, entonces, ¿cómo describo eso, no? Hablar de Dios como el uno es hablar como ese ente que está cubriendo todo lo existente. Es como hablar de una mamá y su bebé, en donde aparentemente son dos, pero en realidad es uno, ¿no? En donde toda la existencia de un ser vivo se encuentra dentro de la existencia de otro. Aunque uno y muchos son igualmente términos de los que nos valemos para distinguir formas de cantidad, lo mismo sucede cuando decimos que Dios es el primero, dando a entender que no ha sido creado. El término primero es desde luego inadecuado, ya que solo se puede aplicar a un ser sujeto a la relación de tiempo. Es decir, cuando yo digo es que Dios es primero, sería como ponerlo en una fila, en una línea de tiempo y decir, Él es el primero, este es el segundo, este es el tercero, ubicarlo en un espacio-tiempo, que tampoco es apropiado porque Hashem
no forma parte del tiempo y el espacio, porque son creaciones de Dios. Sin embargo, esto que nos dice Maimónides aquí es para podernos hacer ver que por más que nosotros tratemos de refinar o utilizar palabras apropiadas, solamente vamos a tener tropiezos, vamos a tener inexactitudes para podernos referir directamente a este atributo de eternidad de Dios. Sin embargo, con estas carencias de lenguaje que tenemos que construir una aproximación lo más clara y alineada posible a esta esencia de lo que es la eternidad de Dios. Nada de lo existente fuera de Él es anterior a Él. ¿Qué quiere decir esta expresión de nada de lo existente, nada de lo existente fuera de Él es anterior a Él? Es decir, que nada de lo que aparentemente nosotros vemos como un elemento individual es anterior a Dios, sino que todo se encuentra posterior al Creador. No existe un elemento en este mundo físico que haya existido antes que Dios o que haya existido con Dios. Esto implica, aquí ya estoy en el libro del Perelgelel, que no puede haber nada que existe antes que Él. Por lo tanto, todo lo que existe fuera de Dios, ya sean existencias materiales como espirituales, fueron creadas y no existen eternamente. Es decir, que todo lo que se encuentra en este mundo es perecedero. Tiene un límite, tiene una carencia, tiene una ausencia de eternidad y por lo tanto tendrá un fin. Sostener esto, este principio, implica afirmar la creación ex nihilo. ¿Qué es la creación ex nihilo? Es afirmar que todo lo que existe ha sido creado a partir de absolutamente nada. Es decir, que es algo complejo de poder imaginar porque nosotros creamos a partir de algo existente. No hay nada en este mundo que no haya sido creado a partir de otro elemento, por muy microscópico que sea o por muy grande que sea. Nosotros, los seres humanos, creamos a partir de algo que ya existe en el mundo. Si creamos una mesa, la hacemos a partir de un árbol. Si creamos un celular, lo hacemos a partir de circuitos que se encuentran integrados por minerales que han sido extraídos de la tierra para poder diseñarlos y ordenarlos de tal manera que podamos tener este dispositivo en nuestras manos, ¿no? No creamos a partir de la nada. Incluso hay un comentario en el Talmud que dice que ni aun juntando a todos los hombres del mundo, con toda su inteligencia podrían crear tan solo una ala de mosca a partir de la nada. No se podría crear algo a partir de absolutamente nada. Por lo tanto, afirmar esto es afirmar que la creación es ex nihilo, es decir, que es a partir de la nada. Y no, como decía Aristóteles, que el mundo es eterno, como lo es Dios. Y aquí es cuando encontramos la primera reflexión que hay que hacernos. Voy a abordar este punto que decía Aristóteles. Aristóteles sostenía que el mundo físico, que la materia era eterna, que toda la materia existente en este mundo era eterna, que no había sido creada, sino que ya existía. Pero también él afirmaba que Dios existía de manera eterna. Por lo tanto, no es que la materia haya sido creada antes que él, sino que la materia y él estaban relacionados y que la materia dependía directamente del creador y por lo tanto ambas existían simultáneamente, como decir una luz y la sombra. La luz y la sombra existen simultáneamente, porque sin luz no puede existir una sombra y sin la sombra la luz y la sombra debe su existencia a la luz. Ambas existen simultáneamente. De la misma manera, Aristóteles proponía que la materia y Dios existían de manera simultánea. Es decir, que las dos tenían que existir juntas constantemente. Sin embargo, la Torá nos dice que esto no es cierto, que esto es un completo error. Y no necesariamente la Torá únicamente, sino también la ciencia nos lo ha demostrado hoy en nuestros días.
porque nos ha demostrado que las estrellas también mueren, que las estrellas también perecen, que se destruyen, que no son eternas. Por lo tanto, esta materia que Aristóteles creía que era eterna, no es de esta cualidad. Por lo tanto, pensar que la materia y Dios existen eternamente es un completo error desde la perspectiva del monoteísmo de la Torá. No obstante, continúa el libro diciendo, Aristóteles reconoce que la existencia de Dios es la causa de todo, aún de este universo, y que su existencia es más perfecta, y sin él el universo no existiría. Y ante esta aparente contradicción de que si Dios es el que antecede o si la materia es lo que antecede al universo, a Dios, Aristóteles lo soluciona diciendo este conflicto, explicando que la realidad y el universo dependen los dos de cada uno, y esto no contradice de que Dios sea eterno, pues automáticamente la materia es eterna y Dios es eterno. Pero ya hemos dicho entonces que en realidad la ciencia nos viene a decir esto es un error, y la Torá ya lo sabía desde antes. Y Maimónides le dice a Aristóteles, estás cayendo en el mismo error que los sabios de tu época, cayendo en antropoformismos, dándole existencia material al creador. Te has confundido, Aristóteles, y has puesto a Dios en la necesidad de la existencia material. Por lo tanto, tú consideras que el mundo debe de existir junto con Dios porque Dios no podría existir sin el mundo. Y eso es un completo error. Es una completa desvariación. La Torá nos explica esto de una manera totalmente distinta. Y aquí es donde se nos abre la primera pregunta. Si bien nosotros ya hemos emprendido un camino, juntos hemos atravesado un sendero de conocimiento hasta este punto, y podríamos decirnos que tenemos una idea construida más completa de lo que anteriormente teníamos a lo que entendíamos por Dios. Díganme que si es así o estoy yo alucinándome solo. Si ya lo han tenido ustedes más claro, espero que así sea. Si hemos llegado hasta este punto, entonces, ¿qué pecado habría? ¿O cuál es la transgresión? ¿O en qué transgresión cae una persona que diga, yo soy monoteísta y creo en un solo Dios, pero en realidad, pues no creo o no tengo la certeza de que Dios sea el primero? O sea, sé que es eterno, sé que existe, sé que siempre ha existido, pero no tengo en realidad la certeza de que Dios haya estado solo y de que Dios sea lo único que existía antes de que existiera el mundo. Yo creo que el mundo ya existía con él. ¿Cuál es el pecado en el que cae la persona? ¿Cuál es el error que Maimónides observa ante esta afirmación en una persona que se puede autoasumir como monoteísta? ¿Cuál es el pecado? Dices, bueno, pues él sí cree en un solo Idolatría. Dios. Mandé, ¿Cae en idolatría? cae en idolatría. A ver, otra respuesta, Guillermo, ¿quieres decir algo? Sí. Ponerle como un principio, ¿no? A Dios. Ponerle como un principio a Dios. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer su comentario? ¿No? Perfecto. Caer en idolatría y ponerle un principio a Dios. Esas son, digamos que cosas subsecuentes, pero hay una en particular que forma parte de algo que es todavía más profundo. Suponer que Dios ya existía con la materia es suponer que Dios creó creó un mundo no de la mejor forma absolutamente posible, sino que creó un mundo de la mejor forma relativamente posible. Es decir, que el mundo pudo haber sido mejor, pero Dios no lo pudo hacer mejor porque disponía de ciertos recursos que ya estaban ahí. Lizeth, ¿quieres decirnos algo? Exactamente lo que acabas de decir. Y pues Sí. eso me parece grave. Eso todavía es más grave, justamente, que lo que acabamos de mencionar de la idolatría o darle un principio. ¿Por qué? Porque ahí
tendríamos entonces que asumir nosotros que Dios no ha creado el mundo perfecto, que Dios ha creado el mundo de la mejor forma que puede hacerlo, ¿no? Que Dios creó el mundo con los recursos que tenía a la mano, con los recursos que tenía ahí para poder hacer. La clase pasada traíamos un ejemplo sobre dos pintores que tienen que pintar un paisaje, pero que uno tiene una paleta de colores impresionante, con la mejor gama de colores, y que otro solamente se encuentra con ciertos colores disponibles. Evidentemente, uno tendrá mejores oportunidades de capturar la esencia misma del paisaje que otro. ¿Por qué? Porque los recursos por los cuales dispone, de los que dispone, son limitados, mientras que los del otro son ilimitados o tienen mucho más en comparación al otro. Guillermo, ¿quieres comentar algo? Es como decir, como poner un límite, ¿no? A Dios en su creación. Es como condicionar, justamente, condicionar el actuar del creador. Es como condicionar su accionar. Es decir, Dios actuó no como él le plació, sino como pudo hacerlo. Bueno, Israel, ¿y entonces cuál es la gravedad del asunto? O sea, ¿cuál es el problema? Pues sí, a lo mejor sí así fue, pero Dios hizo su mejor esfuerzo, hay que aplaudírselo 10 por su esfuerzo. Aquí tendríamos que entonces que preguntarnos, entonces, si creó un mundo limitado y no perfecto, ¿con qué intención lo crea? Si no puede cumplir, si, ¿para qué tú vas a hacer algo que no va a poder cumplir su objetivo? Ahí es una contradicción, ahí tenemos un problema. ¿Por qué creerías tú algo limitado que no va a poder cumplir su objetivo? Mejor no lo creas. Lisette. Y pues en ese orden yo entiendo que es como que tampoco es todopoderoso, porque Exactamente, estaría, ¿no? exactamente. Le quitamos el atributo de todopoderoso. ¿Por qué? Porque estaría limitado en poder accionar como mejor le fuera placido, ¿no? Ahí es donde tenemos el problema filosófico sobre la existencia del creador, junto con la materia. Lisette, ¿quieres mencionar otra cosa? Sí, ahí me preocupa es el tema que decía Sarita de la idolatría, porque es casi que bajarlo al nivel de uno. O sea, porque si a mí me dicen haga una paella, pero me dan arroz, cebolla y tomate y mire a ver, pues Ajá, ¿cómo? ¿No? O sea, ajá, grave. correcto. Justo eso. Y ahí es cuando empezamos a comprender que ahí vienen problemas. Entonces dices, ok, entonces aquí hay que preguntarnos, ¿para qué Dios creó el mundo? ¿Cuál es el objetivo de la creación? ¿Cuál es el objetivo que Dios haya creado este mundo? Si es que entonces sí lo creó perfecto y sí lo creó absoluto, ¿cuál es el objetivo de su creación? Si Él creó un mundo para desarrollarse y para perfeccionarse, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Estamos caminando bien? ¿Será que Dios sí creó bien al hombre o se equivocó y le falló algo? ¿Sí me explicó? Ahí es cuando empezamos a cuestionarnos. Y fíjense desde dónde viene esto, ¿eh? Solamente de saber, estamos hablando de la eternidad de Dios. Y ahí es donde tenemos que ir concatenando el pensamiento, irlo entrelazando. Entonces, hablábamos la clase pasada que en el libro, en las leyes de Teshuvah, las leyes de Teshuvah consideran a 5 categorías de personas no monoteístas o no creyentes. Y decíamos que la primera persona es la que alega que Dios no existe y que el mundo no tiene realmente una rienda ni un dirigente. Él lo conocemos comúnmente como el ateo. El segundo, la secundaria categoría de personas, es el que alega que Dios existe, pero que existe no solamente Él, sino que existe uno o más dioses. Es decir, sí Dios existe, pero existen uno o más dioses o existen una o más fuerzas que no necesariamente son iguales a Él, sino que son contrarias, ¿no? Aquel que dice existe Dios, pero también existe el diablo, ¿no? Existen estas dos fuerzas que pugnan entre sí, entonces, no, entonces ya no es un monoteísta, sino es un ¿qué? Un politeísta, porque le está dando oportunidad a creer que Dios tiene un límite y que por lo tanto pueden existir uno o varios más.
La tercera categoría de persona es la que cree que Dios existe, pero le atribuye un cuerpo. A esta persona regularmente le llamamos idólatra. A esta persona es la idólatra, la que le atribuye un cuerpo, una figura, una estacionalidad, o que se ubica en un lugar en específico. La cuarta categoría de persona es la que cree que Dios existe, pero no lo creó todo. La que cree que Dios existe, pero no lo creó todo. Y esto da la parte a la Trinidad, ¿no? A estas fuerzas compuestas que requieren de participación de más personas o de más fuerzas. Y el quinto es el que sí, el que sigue a un astro, a una estrella, para pedirle una ayuda fungiendo como intermediado del Creador. A esta persona la conocemos como el pagano, que es un pagano, una persona que cree en las fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, estas personas que también entran todos en la categoría de no monoteístas, parten, ¿cómo se originan estas desviaciones de pensamiento? Bueno, se originan de la ausencia del conocimiento apropiado de la esencia de Dios. Se originan de la ausencia del conocimiento apropiado de la esencia de Dios. Y una de ellas es el no poder comprender a ciencia cierta que Dios tendría que ser eterno, en la categoría de que no existía con materia, sino que existió antes de la materia. Porque entonces si no estaríamos dándole una limitación a Dios para poder actuar y para poder crear. Y eso también nos estaría poniendo en la posición de que tendríamos que considerar que si Dios existía con materia, entonces también existía con otros dioses y con otras fuerzas contrarias y con otras posibilidades, las cuales se derivan en todas estas en todas estas categorías que acabamos de enunciar. Si se dan cuenta, aquí es donde pensamos que ahí es donde se empieza a crear la idolatría y todas las desviaciones del pensamiento sobre Dios. El no comprender a ciencia cierta y no filosofar y no interiorizar y reflexionar sobre esta existencia primera, que tiene que ser eterna, sin principio y sin fin. Que para que pueda cumplir estas condiciones de cómo está el mundo creado, tendría que ser una causa de todas las causas, existente, preexistente a todo lo que ya existe, sin tiempo de inicio y sin final. Y para eso, abrimos el libro de la Torá, y la Torá nos lo explica en el libro de Bereshit, en su capítulo 1, en su versículo 1 y 2. Lo decíamos la clase pasada. Para poder entonces comprender esto, es necesario abrir el libro de la Torá y nos preguntábamos, ¿por qué un libro que tiene como objetivo, es un libro de leyes que tiene como objetivo el explicar y el exponer la voluntad del Creador y sus preceptos delante del ser humano para que los cumpla, ya sean judío o no judío? Inicia hablando en vez de con leyes, con una historia y con un relato. Bueno, porque nos quiere demostrar que antes de todo lo creado, que antes de toda la creación, no había nada excepto Dios. Por eso la palabra de la Torá que empieza, la palabra con la que la Torá empieza se llama Bereshit. En hebreo, la palabra Bereshit está traducida como en el principio. Pero la clase pasada habíamos explicado que la palabra Bereshit tiene un origen arameo. ¿Qué quiere decir Barashit? ¿Quién me puede decir qué quiere decir Barashit? Lo vimos la clase pasada. Yo Adelante, estimada Sara. levanto la mano, disculpen. No te preocupes, Adel. Yo anoté al menos, dice Barashit, ay, no sé si lo anoté bien, dice creó y Chit, ay, no, ayúdeme usted, dice, Vara es creó y Chit Ajá, creó 6 puntos cardinales, creó el mundo con volumen, creó el Ya tiempo. me acordé, correcto. ya me acordé. Ok, muy No bien, muy sé si bien. lo anoté bien o no lo anoté bien. No Por sé. ahí va Creo bien, sí, por ahí va 6, bien. Estimada Lizzie, exactamente. creo 6, norte, sur, oriente, occidente, arriba y abajo. Es correcto. Estimado Guillermo, Es lo que dijeron los compañeros. perfecto, sí, es correcto, muy bien.
La palabra Bereshit tiene de un origen en arameo que quiere decir bara shit, y la palabra bara quiere decir creó, y shit hace referencia al número 6. Entonces la expresión Bereshit se debe de entender como bara shit, creó 6. ¿Y qué creó 6 entonces? Creó 6 puntos cardinales, que es efectivamente norte, sur, este y oeste, arriba y abajo, que corresponde al mundo con volumen. Por lo tanto, cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, no creó con un mundo en el que él ya existiera y dijo, bueno, ya a partir de aquí empezamos a hacer. No, él creó literalmente el espacio-tiempo. Tuvo que crear primero el espacio-tiempo para poder entonces crear este mundo con volumen. Y este mundo con volumen se caracteriza por tener estos 6 puntos cardinales que nos ayudan a tener una orientación. Norte, sur, este y oeste, arriba y abajo, que son similares a un cubo, que representan una realidad, un mundo físico, de alguna manera. Es por eso que cuando expresa creó los cielos y la tierra hace referencia a la dimensión espacial, es decir, al mundo físico, y los cielos hacen alegoría o referencia a los mundos espirituales. Todo fue creado en el mismo momento. En el principio, Barashit creó 6, creó el mundo con volumen, creó primero el tiempo y el espacio, y de ahí entonces él empezó a crear el resto de lo que nosotros conocemos como mundo físico. Es decir, que la misma Torá nos está expresando aquí que no hay límite para la acción de Dios. No hay límite para su acción creadora. No hay límite que condicione la acción de Hashem y la creación del mundo. Por lo tanto, creer que el mundo es un mundo que se encuentra con algún tipo de carencia, no es más que una ausencia de la comprensión de este principio número 4 de la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace saber que el mundo fue creado sin ningún tipo de condicionante, sin ningún tipo de condicionante, pero nos hace pensar entonces, ¿para qué Dios creó el mundo? Si Dios entonces creó el mundo de la mejor forma absolutamente posible y no de la mejor forma relativamente posible, ¿para qué Dios entonces creó el mundo? ¿Qué lo hizo pasar de ser creador en potencia a creador en acción? Esto, con ayuda del cielo, lo vamos a empezar a ver la próxima clase. Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Muy buena. Gracias, Israel. Está jugando a los humanos. Estimado Hernando, sí lo escucho. Retiro mis palabras. Está bloqueado su micrófono. Ahí está. Tengo problemas con el... No, tranquilo, no quería hacer metálico. Ok, perfecto, Excelente, Gracias. bueno, pues con esto estamos ya recobrando ahora sí la clase grabada, que no grabamos la clase pasada. Me parece que quedó un poquito más ordenada y la dejamos ya todavía mucho más interesante para poder, más sintetizada exactamente para poder empezar a decir, bueno, entonces, si Dios creó el mundo, ¿con qué propósito lo crea? Porque si Dios crea algo, no lo crea por la casualidad, sino que debe de tener un objetivo. Debe tener una razón de existir. Este ser perfecto que crea las cosas por una causa. ¿Cuál es la causa entonces de la existencia del mundo? La veremos entonces esta próxima clase. De verdad, yo les agradezco mucho que siempre se conecten a la clase de la Fundación Orahaim. Me gusta mucho el poder tener este grupo integrado por ustedes, por todas las personas que están en el grupo de WhatsApp. Como saben, estas clases se dan los días domingos a las 4:30 de la tarde.
Los invitamos a que continúen participando. Para los que nos están viendo en el canal de YouTube, se suscriban a nuestro canal, se estén integrando a estas charlas, y quien desee tener mayor información sobre los cursos que da la Fundación, vamos a dejar el número de contacto en la descripción del video. Les deseo a todos una excelente tarde, les mando un fuerte abrazo, que a Kadosh Baruj Hu les llene de bendiciones y que nos podamos ver la siguiente semana. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Ahora. Chao.